quiero, hermanos, esta vez centrar, y el himno que acabamos de cantar es muy, diríamos, introductorio, porque nos habla de preparar, pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para oír su palabra. Y eso es algo muy especial que necesitamos todos siempre tener de parte de nuestro Dios. Nosotros no nos preparamos, ¿verdad? Los cantos no nos preparan, el ambiente no nos prepara, es Dios quien prepara nuestro corazón. Así que dejemos que el Señor prepare esos corazones para escuchar hoy acerca de su palabra. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana, a comenzar el libro del capítulo 6 de Hechos, en el avance de nuestro estudio de Hechos, de un tema que vamos a ver en estas próximas semanas, durante las próximas semanas, organizándonos lo más adecuadamente para poder avanzar. Organizándonos lo más adecuadamente para poder avanzar. En Hechos capítulo 6 veremos este tema dividido en varios subtemas, y lo que veremos hoy será prácticamente una introducción a esta necesidad de por qué tenemos que hablar acerca de esta organización. Pero he puesto y le pedí a los hermanos que nos ponen en la pantalla y ponen los títulos, les pedí por favor que pudieran distinguir la palabra lo más adecuadamente, con unas letras itálicas, para que podamos pensar. Uno diría, pues debemos organizarnos correctamente, debemos organizarnos infaliblemente, podemos organizarnos como debe de ser, pero vamos a observar en esta mañana que el hecho de la organización de una iglesia, hermanos, no hay pautas muy específicas para hacerlo. Por eso necesitamos organizarnos lo más adecuadamente para poder avanzar. Ahora, solamente nos quedaremos en el versículo 1 esta mañana, y veremos en este versículo 1 que la necesidad para poder organizarlo lo más adecuadamente surge de tres circunstancias dentro de la iglesia, que son la diversidad, la segregación y las desavenencias. Lo que sucedía en la primera iglesia y que sigue sucediendo en todas las iglesias de todos los tiempos y en las iglesias actuales y en nuestra propia iglesia, es que estas circunstancias llamadas diversidad, segregación y desavenencias son imperantes en todas las iglesias y también en la nuestra. La diversidad, la segregación y la desaveniencia. Hermanos, hemos avanzado en nuestro estudio del libro de los Hechos. Hemos visto en los capítulos anteriores que Satanás, intentando detener el avance de la iglesia en cuanto a la propagación del evangelio, comenzó a poner varios estorbos, cosas que surgían de dentro de la iglesia. Así que Dios tuvo que poner de manifiesto y de manera muy tajante su desaprobación sobre ciertas circunstancias que en ese momento estaban imperando, y de manera manifiesta establecer su juicio radical sobre un matrimonio que pondría en peligro el avance y el desarrollo de la iglesia. En este caso estamos hablando de Ananías y de Zafira. El juicio que Dios trajo sobre este matrimonio fue muy radical. Ahora, este juicio no terminó con las problemáticas de la iglesia. Uno hubiera pensado que bueno, ya se enjuició Dios a este matrimonio y lo detuvo el estorbo en ese momento, y ya no hubo más estorbos. No terminó las problemáticas de la iglesia, porque surgieron otras, como vamos a observar precisamente en este capítulo 6, y que van a requerir, o que requerían en ese momento, que la iglesia comenzara a desarrollarse en un aspecto que es necesario en todas las iglesias y también en la nuestra, que se convierta en una iglesia deliberante. Estas circunstancias dentro de la iglesia en su momento requirieron que fuera una iglesia deliberante, y sigue requiriendo de nosotros que seamos una iglesia deliberante. Es decir, requerían que la iglesia participara activamente y se mantuviera en unanimidad sobre asuntos fundamentales. Y una iglesia deliberante
es aquella que llega a acuerdos basados en principios emanados de la Escritura. Así que, ¿qué requería aquella iglesia en Jerusalén? Comenzar a desarrollarse como una iglesia deliberante. No solamente era la participación de los apóstoles ordenando lo que se tenía que hacer y todo el mundo obedeciendo. Lo que requería en ese momento la iglesia es que fuera una iglesia deliberante, que tomaran acuerdos fundamentales sobre principios emanados de la Escritura y que todos se mantuvieran firmes en esos acuerdos. Ahora, esos principios o acuerdos emanados de la Escritura provenían obviamente en primer lugar del Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero también provenían en ese momento de la revelación que les estaba siendo dada en el periodo inicial de la iglesia. Así que, hermanos, cuando hemos llegado al libro de los Hechos, tenemos que decir que para este momento, en el inicio de la iglesia, prácticamente no tenían ningún libro del Nuevo Testamento. En este momento, hermanos, aproximadamente estamos hablando del año 35, 36 de la era cristiana. Había 2, 3 años que Cristo había partido. Por lo tanto, la revelación dada para la iglesia llamada el Nuevo Testamento o algún libro del Nuevo Testamento aún no lo tenían, estaba en proceso, estaba siendo revelado. Así que lo que ellos tenían era la revelación dada a los apóstoles de parte del Señor como ciertos mandatos divinos, pero también tenían el Antiguo Testamento. Esta problemática, hermanos, esta circunstancia que vamos a observar en el versículo 1 esta mañana, requería que la iglesia comenzara a forjarse como una iglesia deliberante. Y les digo lo siguiente, hermanos. Hoy se requiere de nuestra iglesia. En este momento, no hablo del término general de la actualidad, del tiempo, del periodo en que vivimos, no, me refiero hoy, en este momento, en la historia personal de la Iglesia Bautista Juarense, requerimos ser una iglesia deliberante. Ponernos en énfasis muy específico sobre asuntos fundamentales que emanan de la Escritura. Y tenemos una ventaja, tenemos el Nuevo Testamento, con todas las cartas, con toda la revelación dada por el Señor, para poder hacer esto de manera correcta. Ahora, tengo que decir, hermanos, que gracias a Dios, que en este tiempo, ya el juicio de Dios y la disciplina de Dios para la iglesia ya no es como lo fue en el momento inicial de la iglesia, con Jerusalén. ¿Recuerdan cómo el Señor detuvo el avance de un estorbo en aquel matrimonio? Pues murieron Ananías y Zafira. ¿Quiénes lo sacaron? Primero murió Ananías mintiendo, y vienen los jóvenes y lo sacan, y luego muere Zafira, la mujer, y después de esto, y vienen también los jóvenes y la sacan. Si Dios todavía, hermanos, actuara de esta manera en juicio y disciplina para con su iglesia, pues tendríamos, en lugar de tener cada sábado reunión de jóvenes, tendríamos un ministerio juvenil de sepelios. ¿No creen, hermanos? ¿Lo creen o no? Porque, hermanos, si Dios nos enjuiciara de esta manera, de esta forma, no sé, muchos, cada sábado tendríamos un sepelio, yo creo. Y ya no habría reunión de jóvenes. Usaríamos a los jóvenes para esto. No, qué bueno que el Señor no nos sigue disciplinando de esta forma. Pero ahora, la problemática y el asunto que corresponde a la iglesia, puesto que los problemas no se acabaron, entonces la iglesia siguió creciendo, tanto siguió creciendo, que necesitaron organizarse para avanzar en el esparcimiento de la iglesia. Vean por favor en Hechos capítulo 6, donde nos corresponde nuestra enseñanza de esta mañana, en el avance que tenemos de nuestros capítulos, en el capítulo 6, en el versículo 1 solamente, por favor, hermanos. Hechos 6, versículo 1. Vamos a detenernos en este momento, por favor. Allí en solamente versículo 1. Dice el versículo 1, nada más en la parte inicial, la primera idea, oración. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hay una circunstancia, estaba creciendo el número de los discípulos, es decir, de gente que seguía al Señor. Y puesto que estaban creciendo, entonces necesitaba esta iglesia en el crecimiento definitivamente organizarse.
requerían organizarse bien, lo mejor posible. Y ese es el punto que vamos hoy a introducir, hermanos, en este aspecto. La necesidad de organizarse no meramente viene por el crecimiento, sino por las circunstancias que ese crecimiento origina dentro de una iglesia. Ahora, quiero aclarar algunas cosas previas antes de introducirnos al análisis de nuestro versículo 1. Tengo que aclarar algunas cosas previas a todo esto para adentrarnos en nuestro estudio en un momentito más, y por lo cual les voy a pedir que antes de hacer todo esto vamos a hacer 3 puntualizaciones necesarias respecto a la organización antes de entrar al estudio directo del versículo 1. Hay 3 cosas que quiero puntualizar respecto a la organización de una iglesia y de la misma iglesia de Jerusalén y todas las demás iglesias. Primero, voy a decir, hermanos, que la organización de una iglesia en los tiempos actuales de cualquier denominación cristiana, cualquier iglesia, llámese como se llame, hablando de iglesias cristianas, cualquier iglesia de cualquier denominación, la organización de una iglesia obedece más y sigue más los legados y las consideraciones de tipo tradicional que de la Biblia. Nos incluimos. Estamos incluidos aquí. La organización y el desarrollo de una iglesia, de cualquier denominación, de cualquier grupo, obedece más al legado y a la consideración de tipo tradicional por causa de las denominaciones. Incluso quiero decirles, miren, para irme y no explicar tanto respecto a este asunto, les voy a dar un aspecto muy sencillo respecto a lo que estoy diciendo. El mismo nombre de las iglesias nos apunta y nos revela a qué grupos pertenecen las iglesias. Porque si tan solo el puro nombre nos dice, más o menos nos da un indicativo de qué grupo o a qué denominación pertenece una iglesia, pues imagínense todo lo demás de ahí en adelante. Por ejemplo, dentro de las iglesias bautistas hay diversas organizaciones. Hay fundamentalistas, hay de la convención, hay del compañerismo, hay independientes de los independientes, etc. O sea, hay un montón de grupos y organizaciones de iglesias bautistas. Así que cuando de pronto vemos el nombre de esa iglesia bautista, casi puedo suponer, no siempre, pero casi puedo suponer a qué tipo de grupos pertenecen esas iglesias. Por ejemplo, si las iglesias se llaman de acuerdo a la colonia o al área geográfica, muy probablemente son del compañerismo. Muy probablemente. Por ejemplo, la iglesia bautista de la colonia Martínez, de donde viene nuestro hermano Eder, es una iglesia del compañerismo. Aun cuando tiene otro nombre, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conoce como la iglesia de la Martínez. Otras veces, o otros ejemplos más, es la iglesia donde nosotros pastoreamos los primeros 10 años, llamábamos Iglesia Bautista Betel Canoas, porque pertenecía a una área de una colonia llamada Canoas. Ahí pastoreamos 10 años. Incluso aquí en nuestra ciudad, la Iglesia Bautista Oasis, está en el Oasis, del compañerismo. La Iglesia Bautista Panamericana, cercana aquí, es del compañerismo. Incluso la nuestra, Iglesia Bautista Juarense, pues es del compañerismo, porque habla de una región, de un grupo geográfico. Normalmente esa es la tendencia, o ese es un legado tradicional de las iglesias del compañerismo, y así nos tratamos de llamar de alguna manera, porque las iglesias del compañerismo de esa manera fueron así llevándose. Ahora, si las iglesias son de grupos fundamentalistas o muy independientes, por lo general tienen nombres de frases. Por ejemplo, la iglesia bautista, solo Cristo salva. Ya sé que es una iglesia fundamentalista. O la iglesia bautista, el rey ya viene. Sé que es una iglesia independiente o fundamentalista. O la iglesia bautista, lluvias de gracia, etcétera. Son frases de pronto cristianas que ponen a los nombres y así le llaman, y sabemos que son de iglesias fundamentalistas. Ahora, digo todo esto como un ejemplo de que si tan solamente el nombre sigue a un tipo de tradición, si el puro nombre
sigue un tipo de tradición, entonces lo mismo sucede con la forma de organizarse, el tipo de forma de cultos y el énfasis en los programas que se desarrollan. Así que hay que reconocer, hermanos, que la organización de las iglesias en tiempos actuales no es la misma como lo era en los principios del Nuevo Testamento en las iglesias. Y esto nos parecería increíble, hermanos. Nos parecería muy increíble, porque si algo abunda en el Nuevo Testamento, en lo que son las epístolas, es precisamente la enseñanza respecto a la iglesia. De eso trata la mayoría del Nuevo Testamento, respecto a la iglesia. Y decimos, ¿cómo puede haber una diversidad muy grande en organización? ¿Y cómo no puede haber una organización semejante o igual a la iglesia de Antioquía o a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia de Corinto, etcétera? ¿Cómo no lo hay en nuestros tiempos ahora? Sino que todo es diverso, de alguna manera es muy diferente, y es extrañarnos y de pronto es difícil de entenderlo, porque si algo abunda, como les digo una vez más, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la enseñanza respecto de la iglesia. Esta es la primera precisión que quiero hacer, que la organización de las iglesias actuales obedecen más a legados tradicionales, más que a un enfoque o una dirección bíblica. Ahora, hay una segunda precisión que quiero hacer derivada de esta. Y es que muchas veces las maneras de organizarnos en una iglesia, la manera de organización de una iglesia sigue más a modelos contemporáneos de tipo empresarial, mercantil, de espectáculos, de clubs, de asociaciones civiles, etc. La mayoría de las iglesias, en su organización interna y en sus propósitos y medios que utilizan para lograr esos propósitos, sigue más el modelo empresarial, mercantil, de espectáculos, de clubs, de asociaciones civiles, de todo, de todo. Ahora, ¿qué les diré? Que para los propósitos que están buscando en cada iglesia, dichos modelos son efectivos, sirven y funcionan muy bien. Para los propósitos que se están buscando, sirven perfectamente bien esos modelos. Esa es una segunda precisión respecto a la organización de una iglesia. Bueno, no me pierdan el avance, porque voy a entrar a este punto que es muy importante, que es el tercero, la tercera precisión. Primero, la organización de una iglesia en tiempos actuales es más producto de un legado tradicional o denominacional. Segundo, en los propósitos y en la búsqueda de lo que quieren hacer, se asocian, se toman como modelos las empresas, los clubs, aspectos mercantiles y cualquier otra cosa, o de espectáculos. Y entonces se adhiere y se hace. Ahora hay una tercera puntualización antes de introducirnos a nuestro tema esta mañana. ¿Cuál es? Bueno, es más bien una serie de preguntas. Esta tercera puntualización nos va a llevar a esto con una serie de preguntas que tenemos que responder para ver en ese sentido lo que es la organización de una iglesia. Una serie de preguntas. Primero, ¿encontramos en el Nuevo Testamento suficiente información respecto a cómo debería organizarse una iglesia, hermanos? ¿Encontramos en el Nuevo Testamento suficiente información como para decir que deberíamos saber exactamente cómo organizar una iglesia? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Sí habrá suficiente información en el Nuevo Testamento? ¿Creen que sí? Bueno, entonces sigue mi serie de preguntas. Si es que algunos dicen que sí, entonces le preguntaría, ¿cuál es la parte más visible y que toma más nuestro tiempo para la iglesia? ¿Cuál es la parte más visible y que toma más nuestro tiempo para la iglesia? Cuando decimos somos una iglesia, ¿cuál es la parte más visible que requiere más de nuestro tiempo para que nos llamemos una iglesia? ¿Cuál es la parte visible?
los cultos, las reuniones. Las reuniones o no, hermanos. Sí, porque cuando nos reunimos aquí está la iglesia y todo lo que desarrollamos es la parte más visible y verificable de lo que estamos diciendo. Ahora, si esta es la parte más visible y verificable para decir que el Nuevo Testamento está completamente lleno de información para decirnos cómo hacer cada cosa, entonces les voy a preguntar, hermanos, fíjense, esta es la parte de la pregunta que quiero que llevemos. Si esta es la parte más visible y diríamos importante de la iglesia, que son las reuniones que tenemos, entonces yo les preguntaría respecto a este asunto. Dice el Nuevo Testamento nos habla en cuanto a la celebración del culto a nuestro Dios. Si es lo más importante o la reunión más importante, encontramos instrucciones en el Nuevo Testamento específicas sobre los cultos. Por ejemplo, ¿cuántos cultos deberíamos tener nosotros como iglesia? ¿Nos lo dice el Nuevo Testamento? ¿Cuántos deberíamos tener? Para empezar desde entrada, ahí ya empezaríamos diciendo, bueno, ¿y cuántos debemos tener? Bueno, hasta el Nuevo Testamento para ver cuántos. Bueno, ¿cuántos cultos deberíamos de tener nosotros como iglesia? Y entonces, si es así, y si es una información muy específica en la Escritura, nos dice la Biblia cuánto deberían durar nuestros cultos semanales. Hermanos, ¿lo dice la Escritura? No. ¿Nos dice cómo deberíamos dividir nuestras reuniones? ¿Nos dice que deberíamos tener una escuela dominical o una escuela formativa? Hermanos, ¿no lo dice? No. Deberíamos tener nos dice que deberíamos tener una reunión de damas o una reunión de varones o una reunión de jóvenes. ¿Dice la Escritura respecto a esto? No. ¿Nos dice cuáles cantos deberíamos entonar? ¿De qué tipo y qué instrumentos deberíamos de utilizar? Hermanos, ¿nos dice la Escritura respecto a esto? No, no lo dice. Nos dice entonces también cuánto o cada cuándo deberíamos celebrar la cena del Señor. Hermanos, no. Nos dice cuándo debería ser el culto de oración o si habría un culto de oración y cuándo deberíamos de hacerlo, miércoles o jueves. Porque cuando he dicho a alguna iglesia, ¿cuándo tiene usted el culto de oración el jueves? Hoy es casi rompí, no sé, algo, se espantan. ¿Y por qué no el miércoles? Todo el mundo tenemos el miércoles. Pero nos dice la Escritura, para empezar, que tenemos que tener un culto de oración y segundo, ¿qué día deberíamos de hacerlo? Hermanos, ¿qué cosa deberíamos, nos dice el Nuevo Testamento, celebrar en la iglesia o qué cosas no? ¿Nos habla de celebrar al padre, a la madre, a los niños? ¿O nos dice qué cosas no deberíamos celebrar en la iglesia? ¿Nos dice qué ministerios debería de haber y qué grupos de ayuda y qué servicios deberíamos tener? ¿Nos dice cuántas misiones deberíamos de tener? ¿O cómo deberíamos evaluar su crecimiento, su ayuda e independización? ¿Nos dice eso la Escritura? Y sobre todo algo que nos sería muy útil y que estoy seguro que a muchos de ustedes les gustaría saber. Estoy segurísimo que esto les gustaría saber. Nos dice la Escritura cuánto debería durar la predicación. ¿Hermanos? No. Ahora, si todas estas cosas forman parte de nuestro culto, todas, llegamos, cantamos, no sabemos cuánto porque la Escritura no nos dice. Luego tenemos división de clases y no sabemos cuántas divisiones porque la Escritura no nos dice. Y luego tenemos un tiempo para esa enseñanza, pero no sabemos cuánto porque la Escritura no nos lo dice. Y luego regresamos y cantamos cumpleaños y hacemos tanto, y porque la Escritura no nos lo dice. Y así vamos por cada parte del programa. Les pregunto, ¿hay en ello especificación en cada parte del programa de cómo, cuánto y qué deberíamos hacer? Hermanos, ¿lo hay? Ahora, yo sé que algunos dirán, bueno, hay algunos pequeños detalles, aspectos que sí podríamos tomar. Bueno, pequeños detalles que hasta ahora no me dice la Escritura que yo debo tener 2 cultos o 3 cultos el día domingo, ¿o sí? ¿Sí, hermanos? ¿Me dice la Escritura esto? No.
Uno dirá, no, pero la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Bueno, entonces, hermanos, quedémonos todo el domingo aquí. ¿Sí? ¿Nos podríamos quedar? ¿De veras? ¿Nos podríamos quedar todo el domingo? Resultaría muy problemático. ¿Se da cuenta, hermanos, que si tuviéramos, piensa una cosa, si tuviéramos toda esa información, si tuviéramos toda esa información específica en la Escritura, ¿cuántos contratiempos, desavenencias y disgustos nos ahorraríamos? ¿No lo creen, hermanos? Si tuviéramos especificado claramente cuántos cantos, cuáles cantos y qué instrumentos deberíamos tener, ¿cuánto nos ahorraríamos de problemas? ¿Cuántas clases? ¿O ninguna clase? ¿O nada? ¿No nos ahorraríamos tantos problemas, hermanos? Porque todas estas partes del programa desarrolladas dentro del templo, domingo tras domingo, jueves tras jueves o viernes tras viernes en los grupos diversos, generan circunstancias que se vuelven problemáticas. Sí. Sí, hermanos. Pero nos ahorraríamos mucho tiempo, mucho problema, muchas desavenencias y disgustos si tuviéramos específicamente esos mandatos. La verdad. Ahora, aún así sé que algunos dirán que encontramos indicios de algunas de estas cosas en la Biblia y tienen razón, hay indicios en la Biblia. Solamente que estos indicios son interpretados de manera muy distinta en casi todas las iglesias. Porque si respecto a algo tan público como lo es el culto, no estamos de acuerdo y todo obedece más bien a una tradición de la cual nosotros procedemos, y así también nuestras misiones proceden de la misma forma, más por tradición que por especificación bíblica. Entonces cada uno evalúa esos pequeños indicios de la Escritura de acuerdo a su manera, de acuerdo a su forma, y definitivamente en algo tan público como lo es el culto, no nos ponemos de acuerdo y cada uno piensa de forma distinta. Déjenme decirles que además de todo esto hay cosas más fundamentales, más estructurales que el propio culto. Hay algo que subyace de la propia iglesia, lo que es la infraestructura de la iglesia, que también no tenemos mucha información respecto a este asunto, y aun cuando la hubiera, y aun cuando la hay, déjenme decirles que estas cosas fundamentales también son puestas o son discernidas cada uno según su apreciación. ¿Por qué? Por ejemplo, porque algunas iglesias tienen un sistema de gobierno congregacional donde toda la iglesia decide sobre todas las cosas que se llevan a cabo en consenso y en votación. Y en otras iglesias las decisiones las toma únicamente el pastor. Y hay otras iglesias donde un grupo de ancianos son los que gobiernan. O en otras las decisiones y responsabilidades son divididas por comités. Ahora, ¿por qué en algunas iglesias piensan que la participación femenina en la dirección pública y de gobierno en la iglesia no transgrede ningún principio bíblico? Y en otras no se les permite nada, absolutamente nada, ni siquiera enseñar a niños ni a otras mujeres. ¿O por qué en algunas iglesias se les exige a las mujeres que deben asistir con velo y con vestidos largos, y en otras iglesias no se hace ningún hincapié en el pudor y la piedad en la vestimenta de acuerdo a la palabra del Señor? ¿O por qué en algunas iglesias no creen que debe existir una membresía y mucho menos el diezmo? Porque dicen que no es una enseñanza del Nuevo Testamento, y porque en otras se tiene un control de todas las cosas de manera muy exagerada e incluso exigida. Y así podría mencionar una decena de cosas más que hacen una diferencia entre una iglesia y aquella y la otra. Solamente para manifestar que en cuanto a la organización de una iglesia, no tenemos la misma perspectiva, el mismo entendimiento y la misma resolución de cómo llevar a cabo algunos aspectos de la iglesia. Y que lo hacemos, y que los que lo hacemos de pronto, lo hacemos bajo nuestro criterio, bajo nuestro legado denominacional, o bajo la corriente de un grupo, o la instrucción de algún dirigente o líder, o bajo la enseñanza de un instituto.
Por eso, hermanos, por todas estas circunstancias, la necesidad de organizarnos debe ser lo más adecuadamente posible para seguir avanzando como iglesia. Porque si tuviéramos especificaciones tan claras en todo, no tendríamos problemas. Diríamos, estamos mal en esto, en esto, en esto, en esto, porque no seguimos el orden especificado en la Escritura. Y por eso necesitamos organizarnos lo mejor posible. Pero esta necesidad de organizarnos lo mejor posible no puede venir solamente del criterio de una persona, no puede venir solamente del criterio de alguien por su experiencia. Esta necesidad de organizarnos lo mejor posible como iglesia es con la necesidad de no quedarnos estancados, de no quedarnos pasmados, de no quedarnos debilitados, y es adecuadamente debe seguir necesariamente una pauta bíblica, algún principio escritural, algún fundamento de la palabra de Dios. Tiene que seguirlo, porque cuando no se sigue por lo menos y no hay un fundamento sobre lo que hacemos, entonces nuestro propio criterio va a estar errado. Así que esto quería puntualizar respecto a la organización de una iglesia. Es muy importante entender esto. De hecho, hay un escritor que dice, estaba leyendo una ocasión que me sorprendió cuando dijo, cuando la organización aparece en una iglesia, entonces pierde su espiritualidad. Y me llamó la atención ver eso. Y hablaba sobre la sobreorganización, y hablaba sobre los fundamentos de esa organización, etcétera, y comenzó a ver toda esa parte. Ahora, cuando un grupo, más de 5, de 10 personas, se juntan, ¿se necesitan organizar o no? Hermanos, para realizar un trabajo hay que organizarnos o no, aunque sea de la manera más sencilla, pero hay que organizarse. Hay que organizarse. Ahora, ¿cuánto más? Cuando la iglesia del Señor cumple fundamentos, cumple cosas o trabajos muy, muy especiales, trascendentales y eternos. Y no servimos a cualquier hombre, servimos al Dios mismo. Y cuando ese grupo comienza a crecer un poco más de 10, 15, 20 personas, ¿es necesario organizarnos? ¿Sí, hermanos? Sí es necesario organizarnos para poder desarrollarnos, para poder especificar, para poder poner un orden dentro de todo eso. Lo lamentable es que muchas de esas partes de organización no provienen de la Escritura, y la razón primaria es que la Biblia no especifica esas cosas. Muchas de esas cosas no las especifica. Así que ¿de dónde tiene que venir? Bueno, tiene que venir de un consenso, una deliberación de la congregación, pero basada en fundamentos bíblicos, no de nuestro criterio, sino de fundamentos bíblicos, para que se sostenga dicha deliberación y votación posterior. Así que entonces vamos al versículo 1. Vamos al versículo 1. Lean conmigo, por favor, versículo 1. ¿Lo tienen? Leamos juntos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, de los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí nos vamos a quedar en esta mañana, precisamente como parte de la introducción en cuanto a la necesidad de organizarnos. Vean de qué manera la iglesia tuvo que ser deliberante, porque la necesidad era real, era real. En esta iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, había 3 circunstancias que requerían de una acción, de una organización. Y como notaremos más adelante, la solución, hermanos, la solución a este asunto que se presenta aquí, en este versículo 1, no vino por una revelación divina. No. Hubiera sido muy entendible que nos dijera
que el Señor les reveló y les dijo qué es lo que tenían que hacer, pero no vino por una revelación divina. Y como notaremos más adelante, la solución respecto a este asunto, aun cuando no fue declarado audiblemente como en otras ocasiones, sí entendemos que el Espíritu Santo actuó en la resolución y que echaron mano de los líderes espirituales, quienes propusieron algo y posteriormente la congregación fue deliberante sobre asuntos fundamentales, como lo era esto. Lo que quiero que noten, hermanos, es precisamente que hay 3 circunstancias en esta iglesia de Jerusalén que propiciaron y requerían el consenso de la iglesia. Una participación unánime de todos. ¿Cuáles son esas 3 circunstancias? Vean, por favor. ¿Cuáles son esas 3 circunstancias que encontramos en la iglesia de Jerusalén? En primer lugar, había diversidad, una diversidad. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Había en esta iglesia una diversidad de personas, hebreos y griegos. Ahora, por favor, antes de poder ser más específico sobre este asunto, quiero decirles que por favor no traigan esta palabra diversidad al contexto actual de las ideologías imperantes, como lo son del género o la sexualidad. Al referirme a la palabra diversidad de personas, me refiero a su origen étnico. Dice nuestro pasaje que en la iglesia de Jerusalén había griegos y había hebreos. Ahora, esta expresión es muy amplia, hermanos, hebreos y griegos. Sin embargo, también tengo que decir que está muy limitada porque habla precisamente de judíos. Griegos judíos, hebreos judíos. Los hebreos eran aquellos judíos que se inclinaban hacia la cultura judía y eran principalmente de Judea. Los griegos o helenistas eran aquellos judíos que eran prosélitos y más bien estaban inclinados por naturaleza porque venían de otras partes de la cultura griega y mayormente venían de la dispersión en todo el imperio romano de aquellos que se hacían judíos. Los hebreos solían considerar a los griegos como personas poco espirituales que se habían manchado con la cultura griega. Así que entonces los griegos también consideraban a los hebreos como muy tradicionalistas, que pensaban ser más santos que todos. Así que esta diversidad de personas en la iglesia comenzó a generar un problema, y el problema era real, ahí estaba. ¿Había un problema o no, hermanos? Sí, había un problema. Y el problema surgió de la diversidad, hebreos y griegos. Así que eso sigue siendo una situación en todos los tiempos de la iglesia y en todas las iglesias. Por ello, hermanos, en cuanto a esta situación de diversidad dentro de las iglesias, generan de manera natural problemas. Sí. Esta diversidad de personas dentro de la iglesia genera de manera natural problemas. Y por eso sigue siendo una situación que necesitamos, hermanos, de acuerdo a la Escritura y al mandamiento bíblico, arreglar. Eso sigue siendo una situación todos los tiempos, no solamente en Jerusalén, en la primera iglesia, sino aconteció después en las demás iglesias y siguió por toda la historia y llegamos hasta nuestro día. Hoy día sigue siendo un problema la diversidad dentro de las iglesias. Y por ello es que todo creyente es exhortado. Todos aquí presentes somos exhortados en todas las cartas del Nuevo Testamento. En todas las cartas somos exhortados a soportarnos los unos a los otros. ¿Sí lo ha leído, verdad? Somos llamados a no juzgarnos los unos a los otros. Somos exhortados a recibirnos los unos a los otros. Somos exhortados a amarnos los unos a los otros. Somos exhortados a orar los unos por los otros. Somos exhortados a amarnos los unos a los otros, a preferirnos los unos a los otros,
a alentarnos los unos a los otros, a someternos los unos a los otros, a hospedarnos los unos a los otros, a ser pacientes los unos con los otros. Y así usted va a encontrar una y otra vez el mandamiento de parte del Señor, porque la necesidad sigue siendo imperante. Hay diversidad en la iglesia. Y no todos nos gusta lo mismo. Y no todos tenemos la misma perspectiva. Y no todos tenemos el mismo origen. Y no todos venimos del mismo lugar. Por lo tanto, el Señor nos exhorta dentro de la iglesia el hacer esto los unos con los otros. Que si un hermano se duele, todos nos dolemos. Y si un hermano se alegra, todos nos alegramos, pero eso no proviene de manera espontánea, eso no proviene de manera inmediata, no, hermanos, o automática. Al entrar a esta iglesia, entonces me formo a la manera como todos ya son aquí. No, hay un mandamiento muy específico, muy claro respecto a este asunto de los unos con los otros. Sinceramente, hermanos, hay una bendición en nuestras vidas cuando alguien pasa por tiempos de dificultad y alguien se te acerca y te echa la mano al brazo, el brazo, al hombro, y te dice: estamos orando, están nuestras oraciones, ¿en qué podemos ayudar? Es una bendición eso. ¿No, hermanos? Es una bendición. Pero también es un desaliento cuando pasas por tiempos difíciles y que todo el mundo lo sabe. Y te ven y eres indiferente. Ni siquiera cómo estás o cómo va tu circunstancia. Somos llamados los unos a los otros. ¿Cuál es la razón? La diversidad dentro de la iglesia. Los unos a los otros. Hay una diversidad de personas aquí, hermanos. La mayoría venimos de lugares diferentes, de climas diferentes, de estratos sociales diferentes, de diversas profesiones, de diferentes gustos, de diversa preparación, de diversa edad, de diversos antecedentes, de diverso tiempo de ser convertidos, de diverso crecimiento en las cosas del Señor. Y como hay tal diversidad, necesitamos muy urgentemente, hermanos, y le imploro en el nombre del Señor que tome en cuenta esto, que nos esforcemos y comencemos a practicar todo lo que se manda de los unos a los otros. Necesitamos hacerlo, hermanos, porque a pesar de la diversidad que había en la iglesia de Jerusalén, unos hebreos y otros griegos tenían una cosa en común. Estos hebreos y griegos en la iglesia de Jerusalén eran cristianos. Es decir, habían creído que Cristo era el verdadero Mesías y habían dejado toda su religión judía. Ahora somos cristianos. Esta es la primera circunstancia dentro de la iglesia de Jerusalén. Hay una segunda circunstancia. Vean por favor versículo 1, ahí todavía. Dice: en aquellos días, leamos, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí hay una segunda circunstancia que imperaba en aquel tiempo y que impera en todas las iglesias y también en la nuestra, y es la segregación. Es decir, separación, marginación de personas y de grupos. Las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria.
Hermanos, el cuidado de las viudas y de los huérfanos era una parte importante dentro de la cultura judía. Estaba regulada por la ley de Moisés. Había un mandamiento respecto a cuidar de las viudas y los huérfanos. No era un mandamiento a la iglesia, no era un mandamiento espiritual, era en el sentido de la iglesia, sino era un mandamiento de la ley a todos los judíos. Atender a las viudas, a los huérfanos y a los ¿qué, hermanos? ¿Quién? Extranjeros. Esto lo repite el Señor varias veces, muchas veces. Atender a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Porque tú también fuiste extranjero en tierra ajena, dice el Señor. Y es muy enfático el Señor, hermanos, en este mandamiento. Así que el cuidado que se refiere aquí de las viudas desatendidas provenía en primer lugar de una percepción dentro de este grupo de la iglesia nueva por causa de su cultura judía. Tenían que hacerlo, era parte de su propia cultura el tener que cuidar de las viudas y ayudar a las viudas. Así que esta responsabilidad dentro de la cultura judía se permeó también a la iglesia de tal manera que hubo un problema en ese sentido, porque era natural que si entre los propios hebreos y judíos, o entre los propios judíos no creyentes en Cristo, lo hacían, ¿por qué no lo hacían dentro de la iglesia? Si lo acostumbraban a hacer. Bueno, ahora quiero decirles, hermanos, que la atención a las viudas pasó como una regulación muy específica posteriormente también a la iglesia. Y también es una obligación de la iglesia actual. En 1 Timoteo capítulo 5, todo el capítulo 5 habla de esto, pero nada más voy a escoger unos versículos para no leer todo el capítulo, y noten por favor el énfasis que hace el apóstol Pablo respecto a esta necesidad dentro de la iglesia. 1 Timoteo 5, 3, 4, 9, 10 y 16, solamente para puntualizar nada más unas cosas, pero después leanlo todos ustedes. Dice, versículo, vamos a leer, hermanos, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, se está hablando de una responsabilidad de la iglesia, pero en aquellas viudas que no tienen hijos ni nietos, o sea, no tienen familia. Es una responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ayudar a esas viudas. Ahora vean, hay más cosas que se pueden puntualizar, pero vamos a leer lo que me interesa en esta parte del versículo 9 y versículo 10. Dice: puesta en la lista, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, noten, hermanos, que en este sentido la problemática en la iglesia de Jerusalén respecto a la desatención de las viudas de los griegos en preferencia de las viudas de los hebreos originó obviamente un problema, y el problema era en el primer lugar un desacuerdo por el aspecto cultural, puesto que los propios judíos lo acostumbraban a hacer y aún no había una regulación de cómo hacerlo con las viudas dentro de la iglesia. Así que lo que en este momento estamos nada más suponiendo es precisamente que su enojo o su disgusto provenía meramente por la costumbre de tener que hacerlo, pero ahora dentro de la iglesia estaba surgiendo una segregación. Un grupo de mujeres viudas era relegada, desatendida en preferencia de un grupo de mujeres hebreas. Era probablemente este grupo un grupo minoritario y quizás eran desatendidas o no tomadas en cuenta por las razones que ya anteriormente hemos hablado. Un problema grande en las iglesias es hacer grupos de segregación, porque los grupos por naturaleza segregan, hermanos. Los grupos por naturaleza segregan, y no me malentiendan.
No estoy diciendo que no podamos convivir con algunos de manera particular, porque tenemos afinidades con ciertas personas. Pero quiero decirles, hermanos, quiero decirles en el amor del Señor, que cuando marcamos esos grupos muy enfáticamente, cuando solamente platicamos con cierto grupo, en los cultos o en los convivios, cuando solamente con ciertas personas nos juntamos o las saludamos, hacemos muy evidente y anunciamos la segregación en la iglesia. Y más cuando lo hacemos público en redes sociales, estamos abonando a esa segregación. Quizás no estés de acuerdo, quizás no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, y respeto tu opinión. Pero una de las quejas más grandes en todas las iglesias es a este respecto. Y te quiero exhortar en el nombre del Señor a que no marquemos esas diferencias, a no marcar esa segregación, a tratar y esforzarnos todos a desarrollar una vida eclesiástica de amor, de compañerismo puro y sincero en el Señor. Él es nuestro vínculo perfecto. Comparados con Cristo, hermanos, nadie de nosotros es mejor. Nadie. Nadie de nosotros es mejor. Por lo cual no puedo decir, prefiero estar contigo o con aquel. No. Cuando nos comparamos con Cristo, ninguno de nosotros es mejor que otro. Así que no tenemos ningún derecho, ni tú ni yo, de catalogar a las personas o de creernos mejores que otras, para que entonces hagamos grupos de elite o de super amigos y marquemos una segregación en la iglesia, lo cual nos va a afectar y nos está afectando. Hermanos, como te digo, quizás no estés de acuerdo, quizás no estés de acuerdo, pero eso es una realidad, es una realidad. Ahora hay una tercera circunstancia en la iglesia de Jerusalén que requería organización, el arreglo de todo esto. ¿Cuál es? Vean por favor, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué originó todo esto? Hubo murmuración. Así que la tercera circunstancia es las desavenencias en la iglesia, los conflictos, las discordias, el problema o problemas. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a murmurar. Ahora, no voy a abundar en esto. No voy a abundar en esto, hermanos. La murmuración es el inicio de un grave y delicado problema que se avecina. Sucedió en la congregación del pueblo de Israel en el desierto. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y Dios los enjuició de manera radical. María fue leprosa. Ahora aquí en Jerusalén, en la primera iglesia, comenzó la murmuración. Sabiéndolo los apóstoles, lo que estaba sucediendo y escuchando lo que estaba pasando, entonces pararon este asunto con una propuesta. ¿Cuál fue? Bueno, la veremos a detalle la próxima semana. ¿Cómo fue que pararon este asunto?
Pero quiero decirte, hermanos, respecto a esto, cada uno de nosotros, hermanos, que Dios nos ayude a no predisponernos a lo que estamos viendo en este pasaje. Que Dios nos ayude, hermanos, a que no comencemos a pensar, esto le cae bien a aquella persona, o quizás lo está diciendo por mí, o qué manera de tirarme piedras. No, hermanos. O algunos dirán, pues primero arregle su vida y después nos dice. No, hermanos, no te predispongas, porque si hubiera intenciones en mí particulares o malintencionadas, Dios lo sabe. ¿No lo creen, hermanos? Dios lo sabe. Pero si estoy predicando esto es porque aparece en la Escritura. Y segundo, porque creo que es necesario para toda la iglesia, para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Así que he estado orando al Señor que nos hable, que nos señale aquello que cada uno en particular debemos analizar de nuestra propia vida. Y no te predispongas a esto, porque si te predispones, entonces el Espíritu Santo no hace la obra de redarguir, y no porque no lo dejes o porque no quiera, sino porque simplemente nuestro corazón se ha endurecido. Y cada uno de nosotros debemos analizar en nuestra vida. Y comienzo conmigo y lo comienzo de manera particular, y el Señor lo sabe perfectamente, que he derramado mi corazón delante de Él cuando estaba yo preparando esta parte, porque me estaba hablando duramente a mi propio corazón y al de mi propia familia. Y si esto no nos lleva a hacer los cambios que empiecen a generar una vida eclesiástica, de una verdadera familia espiritual donde nos procuramos los unos a los otros, donde nos amamos los unos a los otros, donde nos soportamos los unos a los otros, donde nos exhortamos los unos a los otros, donde podemos hospedarnos los unos a los otros y donde podemos saludarnos unos a otros y todo lo que la Biblia enseña. Si esto no genera en nosotros ese cambio, hermanos, entonces cada vez más y cada vez más seremos parte de un problema. Así que, hermanos, si estás predispuesto a que digo esto por aquello o lo otro, bueno, no es así. Es para cada uno de nosotros. Todos aquí presentes necesitamos comenzar a vivir una vida eclesiástica como Dios manda y nos ordena. Si no nos dice cuántas reuniones, no nos dice cuánto tiempo, no nos dice a qué horas comenzar el culto, no nos dice cosas como estas tan prácticas, pero sí nos dice: sopórtense, ámense, prefiéranse, tolérense, exhórtense, ayúdense. Y creo, hermanos, que eso es mucho más que cualquier otro detalle que no se nos ha dado en la Escritura. Espero que el Señor nos hable a cada uno personalmente, hermanos, a nuestro corazón. Y espero que no detengamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, tratando de predisponernos a esto. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a generar lo que Dios quiere como iglesia, a organizarnos para seguir avanzando. Yo quiero avanzar con la iglesia, con ustedes. Espero que ustedes también, pero no como yo quiero, ni como ustedes quieren, sino bajo las pautas del Señor. Esperamos que así pueda ser, hermanos. Vamos a orar, por favor.
Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a soportar la palabra de exhortación, que nos ayudes a sensibilizar nuestro corazón, que nos ayudes a ser dóciles a la voz de tu Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros, de manera tan particular, desechando todo pensamiento y toda idea que tiene que ver con las demás personas, comencemos a observarnos y a ser revelados en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y que tu palabra, Señor, corte, se introduzca, nos hiera, a fin de poder ser curados posteriormente. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a culminar nuestro culto, hermano Rubén, y vamos a orar por las ofrendas. Póngase, por favor.